Seguimos aquí en La Doctora y ahora vamos a conversar acerca de algo que quizás ustedes mismos hayan padecido en alguna oportunidad o que hayan visto en otras personas. Las hernias son problemas de nuestra pared abdominal, especialmente vamos a hablar hoy de las hernias inguinales, que se pueden llegar a complicar mucho si no les damos un tratamiento oportuno. Así que mucho ojo, señora o señor, con este tema tan importante. Y para hablar un poquito acerca de este tema, vamos a invitar a continuación al doctor Carlos Sánchez. Él es cirujano general laparoscópico de la Clínica San Gabriel. Doctor, ¿cómo está? Hola, doctora. Bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué frecuentes son las hernias en nuestro medio? ¿No es cierto, doctor? Es un problema que principalmente pasa a los más pequeñitos, pero puede suceder a toda edad y sobre todo cuando quizás aumenta un poquito el peso. Doctor, para despejar un poco la duda principal en nuestros televidentes, tenemos unas preguntas que van a venir en unos BTRs que vamos a pasar a continuación. Lo invito entonces a pasar a la primera pregunta. Perfecto. Sí, muy bien. Pasamos. Doctora, ¿qué es la hernia inguinal? En primer lugar, la definición, doctor. ¿Qué es una hernia inguinal? Una hernia inguinal viene a ser un defecto a nivel de la pared abdominal. Una debilidad de la pared abdominal por unos orificios naturales. Estos orificios naturales se van dilatando y generan una debilidad que la presión intraabdominal genera y el contenido intraabdominal, sea el intestino, sea la grasa intraabdominal, protruye hacia afuera y genera un bulto o una sensación de bulto. En muchos casos dolor, ¿no? Ok, doctor. Entonces entendamos que es como una bolsita que sobresale por la, digamos, por la pared abdominal y que tiene un agujerito por el cual sale, ¿no? El anillo. Así es, así es. Es un anillo herniario y eso genera pues dolor en los pacientes cuando está se llega a complicar. Muy complicado, el paciente hace mucho esfuerzo físico y eso genera mucho dolor. Muy bien, doctor. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta por el video. Doctora, ¿las hernias se desaparecen solas? Importante la pregunta. Hay que despejar la duda definitivamente. ¿Las hernias, doctor, desaparecen solas? Definitivamente no. Toda hernia inguinal diagnosticada es una hernia que debe ser tratada. Y el tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Es lo único que puede hacer que una hernia desaparezca. Muy bien, doctor. Y aprovechando la pregunta aquí del público, ¿cuáles son los factores que predisponen a una persona a tener ese tipo de alteración? Bueno, en primer lugar está el factor de trabajo, ¿no? Okay. Personas que tienen un trabajo de mucho esfuerzo y que no se cuidan en el esfuerzo, cargan el peso, no tienen técnica para cargar peso, entonces comienzan a generar esa tensión a nivel de estas zonas inguinales, zonas umbilicales, y comienzan a dilatarse esos anillos y pueden producir esa protrusión de ese bulto, de ese saquito. Esa bolsita, y esa bolsita, digamos, y que comienza a generar dolor y comienza a generar malestar, porque es un bulto que comienza a crecer. Ajá, ¿no? o sea, mucho ojo aquellos superhombres, ¿no es cierto, doctor? De repente hay personas que creen que pueden cargar un montón de peso y realmente terminan dañando su pared abdominal porque aumentan, digamos, la presión intraabdominal. Muy bien. Siguiente pregunta de nuestro público. Doctora, ¿a los niños les puede dar este tipo de hernias? Los niños, doctor, ¿pueden tener una hernia inguinal? ¿Pueden desarrollar un problema así? Sí, los niños sobre todo tienen el problema de generar estas hernias inguinales de manera congénita. O sea, desde pequeñitos ya algunos vienen predispuestos porque nacen con un poco de prematuridad y sus tejidos están un poco débiles, entonces comienzan a desarrollarse, no terminan de cerrar adecuadamente estos orificios y generan hernias inguinales congénitas, ¿no? Así es, sobre todo, doctor, hay que explicarles un poquito a la gente que inicialmente los testículos de los niños están intraabdominales, ¿no es cierto? Así es. Y hay un trayecto por el cual bajan y que a veces se queda un poquito permeable, ¿no es cierto? Así es, y eso o abierto. Así es, y eso se genera, ¿por qué? Porque muchos de estos niños tienen la condición de ser un poco prematuros. No se desarrollaron bien en el útero de la mamá,
nacieron un poco antes y eso genera pues un retardo en este descenso del testículo y origina pues que quede este orificio y genere una hernia congénita, ¿no? O sea, para que lo puedan entender también en sus casas, como lo está diciendo el doctor, la prematuridad es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Sí, pero, por ejemplo, doctor, niños que incrementan la presión, por ejemplo, tosiendo, enfermándose muy seguido, o de repente aquellos que son muy estreñidos, ¿también podrían desarrollar hernias? Es poco frecuente, pero siempre hay una predisposición, ¿no? Hay niños que generan tos exigente, son asmáticos, pero no necesariamente hacen hernia. Van a ser, siempre tiene que haber un factor, que es la debilidad de la pared abdominal, ¿no? Importante. ¿Por qué es peligroso el tener una hernia? ¿Qué tipo de complicaciones nos puede traer una hernia, doctor? En primer lugar, la primera complicación de todo paciente con una hernia es el dolor. Y el dolor puede significar muchas cosas. Un dolor simple de una hernia que le generó un pequeño esfuerzo y le generó un dolor, o ya estamos hablando de un dolor más complicado, un dolor de un atrapamiento del contenido del intestino dentro de del saco, de la bolsita, se atrapa y genera un dolor más intenso. O ese contenido también se atrapa un poco más intenso, cambian la circulación a nivel de ese intestino, de ese contenido, y genera un estrangulamiento. Entonces el dolor puede ser de menor a mayor. El dolor es el que manda. Y dependiendo la intensidad del dolor, va a depender el tipo de complicación y la gravedad de la complicación. Y puede poner en riesgo lo que está dentro del saquito, ¿no? Porque usted nos comentó que era contenido dentro del intestino. Así es. Ese contenido del intestino se estrangula, quiere decir, no llega irrigación, ese contenido se muere, se necrosa, se perfora y puede generar una emergencia quirúrgica en el cual el paciente puede terminar en un cuadro séptico, un cuadro de infección generalizada y tener riesgo su vida. Incluso dependiendo de la edad, quizás de la fragilidad de la persona, puede llevar a una persona al fallecimiento. Por supuesto, sobre todo los pacientes adultos mayores, que son los que menos nos dan información, son los que están en su camita, no dicen nada y de repente le abren la sábana y siguen con la hernia grande, encarcerada. Entonces después tienen que correr a la emergencia y las cosas ya son un poco más complicadas, ¿no? Claro, y las obstrucciones intestinales también que producen, ¿no? Es que muchas veces estos pacientes no dicen nada y dicen soy estreñido y de repente tienen una hernia y esa es la causa del problema, ¿no? Claro. Ahora vamos con una pregunta, doctor, del video de nuestro público. Doctora, ¿qué tipo de exámenes hay para la hernia inguinal? Doctor, y para saber que efectivamente nuestro paciente tiene una hernia inguinal, ¿qué evaluación sigue nuestro paciente y qué exámenes hay que hacerle? Muy bien. El primer examen que tiene que tener el paciente es el examen físico. Así es. O sea, el paciente mismo se tiene que autoexaminar. Si uno encuentra una cosa media rarita en el cuerpo, en la zona del ombligo, en la zona de la ingle, que no le parece lo normal, que no es lo habitual durante la ducha, entonces tiene que acudir al médico. Si tiene un dolor después de un ejercicio físico, ahora que están de moda los gimnasios, van los jóvenes y quieren cargar un peso muy fuerte porque quieren sentirse ya rápidamente Ironman, entonces definitivamente algo puede estar pasando. Entonces ya cuando llega a nosotros a la consulta, si la cosa es evidente, siempre uno tiene que acudir a un examen auxiliar. Ese examen auxiliar es una ecografía de partes blandas. Esa ecografía nos va a ayudar a poder visualizar toda la pared abdominal y definir el diagnóstico de una hernia inguinal, ¿no? Claro, ahí vamos a ver efectivamente que está pues el saquito, el contenido y hasta se describe muy bien el anillo, ¿no? Son los tres elementos básicos. Así es. Y muchas veces, si le ponen una ecografía Doppler ahí, pueden mover el flujo sanguíneo a través del intestino que puede estar atrapado ahí, ¿no? Y sobre todo en los varones, cuando tienen ya una hernia inguinal un poco más grande, el flujo a nivel testicular. Porque eso se ve comprometido y muchas veces termina teniendo un testículo atrófico por una cronicidad a nivel de la hernia inguinal. Claro, porque empuja, digamos, una estructura que debería estar bien irrigada, como es el testículo, debería estar solita, ¿cierto? ¿No? Claro, tiene su propio espacio. Muy bien. Y ahora vamos con una pregunta más de nuestro público. Doctora, ¿qué tipos de tratamiento tengo para esta enfermedad? Importante. Ahora, el tratamiento, doctor.
¿cómo podemos tratar una hernia? De repente con algún remedio casero, alguna otra, digamos, alguna otra alternativa o lo que usted nos ha traído acá. Muy bien. El tratamiento definitivamente de las hernias inguinales es un tratamiento quirúrgico. Así es. Y el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal puede ser de dos tipos, que todo el mundo ya lo conoce. En primer lugar, la cirugía abierta. Una cirugía con corte, que se le hace una incisión al paciente y, bueno, con la técnica quirúrgica uno ingresa y hace la reparación de la hernia inguinal. Y la reparación son de dos tipos. La reparación puede ser o con puntos o colocándoles una malla. Así es. En cirugía abierta. Pero actualmente ya tenemos otra tecnología y que nos ayuda y le permite al paciente recuperarse mucho más rápido, claro, que es la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, sí, por cirugía laparoscópica se realiza este procedimiento con mucha seguridad, con mucha efectividad, con prácticamente 0% de recidivas en manos de expertos en esta técnica y sobre todo de que siempre se le va a colocar una malla. Y esa malla se va a fijar con unos instrumentos especiales que tenemos para poder realizar ese procedimiento. De hecho, usted acá nos ha traído... Por ejemplo... unos instrumentos. A ver. Todas las personas preguntan, ¿cuál es la malla? Bueno, esta es una malla, ¿no? Tiene Esta un material malla especial. En este caso es una malla de polipropilene. Tenemos una malla también, hay otras mallas que son importantes, que son de contacto visceral, que son diferentes a esta, pero esta, por ejemplo, es la que más se utiliza para poder realizar cirugía laparoscópica. Y este instrumento de acá viene a ser un fijador de malla, en el cual dispara unos instrumentos que nos fijan la malla, como ¿no? fijar, como en unos este caso podemos visualizar, viene a ser uno de los tackers o protacs, que es como un tirabuzón en el cual nos permite fijar a nivel de la pared abdominal, ¿no? Y tenemos mucho éxito con esto y el paciente se recupera muy bien. O sea, digamos, la laparoscopía es una buena alternativa de tratamiento quirúrgico que rinde igual que un corte, que una técnica abierta, ¿no es cierto? Por supuesto. Y nos permite recuperarnos más rápido, ¿no? Porque cuando abrimos el abdomen a veces... pues eso puede dificultar nuestro tránsito intestinal, generar más dolor, entre otras cosas, ¿no es cierto, doctor? Así es. Muy bien. Doctor, recomendaciones finales para aquellos que nos están viendo en sus casas. Las recomendaciones finales en un paciente que tiene hernia inguinal. Es importante que si ya tiene un dolor en esas zonas, habiendo escuchado, habiendo tenido la información que estamos dando, definitivamente tiene que acudir al médico. Uno. Dos, si ya usted sabe que tiene una hernia inguinal, definitivamente, por favor, acuda rápido y opérese lo más rápido posible. Vaya a su cirujano, al que tenga usted de confianza, vaya a su hospital y rápidamente saque una cita y busque oportunamente operarse. ¿Por qué? Porque después, cuando viene una complicación, todos corremos a la emergencia y la emergencia para nadie es agradable. Es mejor llegar con una cirugía programada, segura y sobre todo con todos los exámenes preoperatorios adecuados para que tener una salida feliz de la cirugía y del hospital, ¿no? Así es, señoras y señores, a recordar entonces de que toda hernia, bueno, es solucionable, pero si actuamos a tiempo, sobre todo, no caigamos en la emergencia, no caigamos en la situación en que podamos incluso poner riesgo en nuestra vida. Así es. Muy bien, entonces con el doctor, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y con el doctor nos vamos a un corte comercial, pero no se muevan porque seguimos aquí en La Doctora.